Bueno, pues después de saludarlos a todos, agradecer a todos los que me siguen, a todos los que me comentan, a todos los que me dan su opinión sobre las cosas, súper agradecida con todo. Quiero seguir la historia de los trabajos voluntarios, porque los trabajos voluntarios no acabaron en la escuela del campo ni en la época de estudiante. Cuando empezamos a trabajar también, y esto estoy haciendo historia para atrás, porque no sé ahora mismo cómo será la situación, como sé que Cuba se ha transformado muchísimo y han cambiado muchas cosas, pero en mi época, pues cuando empezábamos a trabajar, pues también había que hacer trabajo voluntario. Yo no me acuerdo cuántas veces al año era que había que ir, pero te decían: "Bueno, este domingo hay trabajo voluntario, todo el mundo tenemos que ir a la agricultura". Ay, Dios mío, y allá va que Dania a hacer trabajo voluntario que era casi impuesto, porque si no ibas al trabajo voluntario, pues ya te miraban atravesar. Y entonces, yo recuerdo que había épocas que había que ir a trabajo voluntario, pues hasta la caña yo fui a cañaverales de esos de la industria azucarera, a esos cañaverales yo fui no sé si era, había que coger un azadón y quitar las hierbas de lo que crecían entre las cañas, entre los de eso y otras cosas más, no recuerdo ahora. La cuestión que siempre era en el campo. Había que ir a hacer trabajo voluntario al campo. Había otros días que había que hacer la guardia obrera o administrativa, que ya le he mencionado en otros vídeos. Y había otros días que se le llamaba Domingo Rojo. Dime tú, domingo, había que ir, casi siempre era entre el mes de noviembre, por ahí más o menos, yo me acuerdo. Y eran Domingos Rojos, le llamaban. Y los Domingos Rojos, eso eran ir a la empresa y hacer limpieza. La limpieza que el auxiliar de limpieza no podía hacer todos los días porque la pobre mujer no podían estar moviendo los buró, bueno, el escritorio, como se le dice aquí. No podían estar moviendo los muebles, todas esas cosas. Pues el domingo rojo había que ir a la empresa y hacer una limpieza de esa, de moverlo todo, organizar archivos, no sé cuánto, qué sé yo, y había que ir el domingo rojo a trabajar también. Todo eso era voluntario, siempre voluntario, voluntario, todo era tal. Nos hicieron llenos de voluntariedad. No, no, nos prepararon para trabajar de gratis. Y entonces, pues eso que siempre digo, que siempre no dejo de comparar las cosas, los hospitales, las tantas cosas que comparo de aquí, y pero además las personas como tal, la solidaridad de las personas, el deseo siempre de ayudar, de colaborar, de ayudar a tantas personas. A veces cada vez que veo las pateras esas que llegan de África y todas esas cosas, de verdad que me duele muchísimo porque me hace recordar los tantos y miles y millones de cubanos que han hecho lo mismo huyendo hay veces que hay personas que, bueno, he visto muchísimas publicaciones en internet y eso, que hay personas que no comprenden la acogida de esa gente, y yo los comprendo también en parte a ellos, porque me parece que si yo hubiera estado en Cuba y hubiera visto una invasión de otras personas de otros países y como que todo estuviera repartiendo entre todas esas personas, pues a lo mejor tampoco me gustaría, me parece. Pero me siento muchísima empatía por todas esas personas, porque no dejo de comprender que tantos miles y millones de cubanos han tenido que hacer lo mismo. Se han tenido que lanzar al mar en embarcaciones que no eran para nada seguras, otras embarcaciones que eran improvisadas por las mismas gente. Yo recuerdo que la gente hacían en los patios de la casa barcos. Imagínense ustedes hacer un barco en el patio de una casa con los mínimos recursos, pues, y después lanzarse al mar, a cruzar todo el estrecho de Florida ese, que dicen que es peligrosísimo, a ver los que han llegado. Ese mar entre Cuba y Estados Unidos, ese tramo de mar es un cementerio completo. Es triste, es tremendo, pero eso en el fondo de ese mar es un cementerio lo que hay. Son cientos y miles de personas que se han ahogado, que jamás se han recuperado sus cuerpos ni nada, ahí han quedado, intentando buscar una vida mejor, una vida diferente, al menos una vida más libre.
Por eso comprendo tanto a todos los emigrantes que salen, porque al final, todo el que migra sale no es precisamente que nos estemos muriendo de hambre, no es precisamente que estemos rodando por las calles, no es precisamente, no, es buscando una forma, de mayor libertad, de más oportunidades. La gran mayoría es por los hijos, como es mi caso. Yo creo que yo nunca me pasó por la cabeza salir de Cuba, y yo creo que no se me hubiera ocurrido nunca. Yo me hubiera quedado tranquilamente en mi casa allá, porque al final toda mi vida nací después, yo nací dentro de este gobierno que existe en Cuba ahora mismo. Yo tengo 63 años y el gobierno lleva 67. Es decir, que llevaban 4 años ya de gobierno cuando nací yo. Ellos no empezó la revolución el 1 de enero o ellos cogieron el poder, el 1 de enero del 59, y yo nací en mayo del 63. Es decir, que yo todo lo que conozco y todo lo que he vivido en mi vida era ahí, dentro de ese mundo. Entonces, pues, yo me hubiera quedado tranquilamente ahí. Lo que pasa que mi hija sí tenía otras aspiraciones, tenía deseos de otras cosas, una vida diferente, y agradezco a Dios y a la vida y a España que nos dio la oportunidad de conseguir que, bueno, pues mi hija pudo estudiar su carrera, que puede trabajar, que nosotros hemos podido trabajar, no en los mejores trabajos del universo, pero hemos podido trabajar, nos hemos podido ganar la vida, y con eso que hemos podido trabajar y nos hemos ganado la vida, pues hemos podido ayudarla a ella a que cumpliera, sus objetivos, que era estudiar, prepararse y poder trabajar, tener un trabajo digno y con libertad. Repito, sobre todas las cosas, yo creo que lo que más nos asfixia es la falta de libertad, porque muchas personas, el que no conozca la vida, interior de Cuba, yo sé que hay muchas personas que dicen, toda la desgracia de Cuba se le debe al bloqueo de Estados Unidos, porque bueno, porque es lo que se repite, y es verdad que existe un embargo desde el año 59, que tiene su razón, tiene sus razones, pero es verdad que existe el embargo y todas esas cosas, pero muy independientemente de eso, em, pues se ha coartado mucho la libertad personal de las personas, porque, por ejemplo, yo creo que si yo tengo una casa y yo no puedo comprar esa casa y yo no puedo vender, yo tengo mi casa y no la puedo vendérsela a otro, porque ya esta casa no me interesa porque era de mis padres y se murieron o qué sé yo, y yo me quedé y tengo 2 casas y no me interesa tener las 2 casas, y yo quiero vender una de las casas y hay otra persona que no tiene casa y le interesa comprarme mi casa, pues yo no puedo vender mi casa, porque no son los americanos los que me prohíben vender mi casa, son las leyes cubanas. Entonces eso hace que vaya aumentando la precariedad dentro de la sociedad por una ley que para mí, desde mi punto de vista, es absurdo. Yo siempre digo, dentro de mi ignorancia, yo no soy analítica política ni soy nada de eso, pero dentro de mi ignorancia, yo creo que eso no tiene nada que ver con el embargo. Otra cosa, por años y años y años, hasta hace a lo mejor 2 o 3 años, era un delito gravísimo que un campesino que tuviera una vaca, la vaca pues parió un ternero y el campesino pues quiere matar el ternero para comerse la carne o venderla o hacer lo que quiera, pues no podía ser. Al que cogieran con eso y al que cogieran con un pedacito de carne, una librita de carne dentro del refrigerador de carne de vaca, vamos, tranquilamente se podía meter hasta 15 y 20 años de cárcel. Y entonces, pues, esas son cosas que yo no comprendo y tampoco creo que tienen que ver los americanos con esto nada, ni el gobierno norteamericano para mí no son santos ninguno,
ninguno son santos, ningún político ni ningún país, porque yo estas riñas que tienen ahora mismo con Cuba, que si no cambias esto que a mí me da la gana, pues no te dejo pasar para acá esto, lo otro, eso yo no lo entiendo, eso es como dos vecinos mal llevados. No lo entiendo, no lo entenderé a lo mejor por mi propia ignorancia de conocimiento de política y todas esas cosas, no lo entiendo, porque al final al gobierno no le están haciendo ningún daño, se lo están haciendo a los infelices que necesitan tener vivir de alguna manera. Entonces el pueblo está asfixiadísimo porque no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen medicamentos, no tienen comida, no tienen esto, no tienen el otro, porque hay 2 niños que están enfrentados porque se llevan muy mal y no se acaban de entender, y al final, pues esa presión está llevando a que un pueblo entero es una masacre prácticamente. Pero bueno, eso ya Dios dirá quién tendrá la razón y cómo se arreglará eso, porque la verdad yo no le veo el final a toda esa historia. Y tengo que dejarlo porque se me pasa el tiempo.